Iniciamos con los hechos. Hoy les comentamos que el consumo de alcohol y la baja visibilidad provocaron varios accidentes de tránsito en las últimas horas. La carretera panamericana a la altura del tramo intervenido en Los Chorros fue escenario de un accidente de tránsito. Según versiones preliminares, la poca visibilidad habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra los separadores. Accidente de tránsito aquí en carretera Los Chorros, a la altura de los contenedores, teniendo dos personas lesionadas. Ahorita lo están atendiendo los compañeros y trasladar a un centro asistencial. Una posible fractura a la altura de muñeca. El percance dejó 3 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. En Ayutuxtepeque, sobre la calle hacia la colonia Santísima Trinidad, también se reportó otro accidente. De acuerdo con información preliminar, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol. En otro hecho, en la zona de la Cima 1, un vehículo volcó y fue abandonado. Las autoridades indicaron que en su interior se encontraron latas de cerveza, por lo que se presume que los ocupantes habían consumido alcohol y posteriormente huyeron del lugar. Según el Observatorio Vial, del 1 de enero al 21 de abril, 668 personas han sido detenidas por conducción peligrosa. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y también les comentamos que un gestor del BMT sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba por la avenida José Rodríguez Porth en La Cima, en San Salvador, en las inmediaciones donde se construye un complejo de apartamentos. El lugar en el que no se percató de una excavación sobre la calzada, cayendo directamente sobre esta y con todo y motocicleta, pues resultó con múltiples lesiones. Fue trasladado a un centro hospitalario por el sistema de emergencias médicas. Y consultamos a sociólogos, psicólogos, autoridades y conductores las razones por las que el salvadoreño, pese a que conoce las consecuencias de ir tras el timón manipulando un celular, hace generalmente caso omiso a las advertencias que ponen en peligro su vida y la de los demás. Falta educación. Sí se distraen. Tendemos a rebelarnos un poco. Bueno, yo lo utilizo en ocasiones. Son las posturas sobre la principal causa de accidentes de tránsito. Refleja la conducta de miles de personas tras el volante. Porque las recomendaciones que vienen desde el Estado y otras entidades parece que no tienen el efecto esperado. Dentro de la sociedad salvadoreña, según expertos, no responde a una simple decisión del momento, sino a un tema llamada cultura de la legalidad. Porque lo que hacen es la ley del más vivo, la ley del más fuerte. Entonces, del más listo, si no está el policía, el gestor de tránsito, el elemento disuasivo que me pueda castigar, regañar o reprimir, si no está esa persona o ese actor ahí, las personas no hacen caso. Entonces, eso quiere decir que hace falta educación ciudadana. Las autoridades son conscientes del problema y por años se han dedicado campañas para que las personas eviten esta práctica. Pero en las calles y carreteras vemos lo contrario. Además de las invasiones de carril, no usar las vías y la excesiva velocidad. No importa que solo sean unos segundos, no importa que vaya lento, se puede ver claramente cómo los conductores van perdiendo poco a poco el control del vehículo si se distraen. Entonces, esa es la causa número 1 de muertes por siniestros viales en nuestro país. Desde la psicología se analizan las conductas de quienes a diario violentan la ley. La respuesta es la falta de comprensión o incluso ignorarlas. El factor cognitivo, que es cómo nosotros pensamos. Nosotros percibimos la información, la analizamos, la procesamos y luego ejecutamos.
¿Ok? Entonces, teniendo eso con mente, el factor cognitivo muchas veces cuando las reglas no son claras o las normas no son claras o las indicaciones no son claras y hay espacio para la ambigüedad, nosotros la interpretamos a nuestra manera, a cómo nosotros la podemos realizar. Algunos están al tanto de las faltas que se cometen a diario, sin embargo, lejos de crear conciencia, la justifican. Eso lo utilizamos en ocasiones, bueno, yo lo utilizo en ocasiones para ver el punto, más que todo en Waze, hacia dónde me voy a dirigir. Pero esa es la forma como yo lo utilizo, ¿verdad? La persona quiere dirigirse de un lugar a otro y no puede irse sin ir pendiente del Waze. Por eso es que van pendientes de los teléfonos. Pero lamentablemente a raíz de eso es que se está resultando muchos accidentes. Es bueno usar el teléfono cuando uno va conduciendo. Por eso si lo quiere, tal vez le cae un mensaje o una llamada, pues es mejor que se detenga y la conteste si es urgente, ¿va? Si no, pues que la regrese cuando pueda, que no vaya manejando. La distracción al conductor ha cobrado la vida de al menos 154 personas en lo que va del año. Muertes que se pudieron evitar con la concientización de los automovilistas. La misma causa provocó en lo que va de 2026 1.891 accidentes. Las cifras fuesen menores si se manejara responsablemente. Con imágenes de Carlos Clay, Ricardo Tovar, informó Marina Alas. En muchas carreteras se encuentran ubicadas cruces que representan el lugar donde perdieron la vida algunas de las víctimas de accidentes de tránsito. En la siguiente nota le explicamos qué dice la Iglesia Católica sobre esta práctica. En diferentes carreteras se pueden observar cruces que han sido colocadas en las zonas donde murieron algunas personas, en su mayoría por siniestros viales. Muchas de estas tragedias han ocurrido en la carretera al Puerto de la Libertad debido a sus curvas peligrosas. Por ejemplo, frente a la casa de Don Fidel se encuentra una cruz. Justo ahí murió un joven tras sufrir un accidente de tránsito. Pese a no conocerlo, autorizaron a la familia para que pudiera colocar este símbolo religioso. Allí pegó, allí por ahí quedó el muchacho. Y ahí pusieron la cruz, la parte de él. Y entonces, ya el año pasado fue eso que pasó esa cosa del muchacho que se mató solo, un gran lago de sangre que había allí. Toda la vida, ahí está un puño de cruces, más abajo están otras cruces, a la orilla de la calle. En eso de que en realidad, ¿por qué no le va a uno dejar la crucita allí? Pues, esta vuelta es peligrosa, es la vuelta embrujada que le llaman. Y ve allí, ve. Porque dicen que cuando viene la vuelta del carro, siente que el jalón para allá. Pero, ¿qué significado tiene colocar esta cruz de acuerdo a las creencias religiosas? El hecho de poner una cruz no es un acto de la iglesia, sino que es una práctica de piedad, en este caso, de la familia. La cruz en los caminos y como signo de que una persona ha fallecido ahí a causa de un accidente, es una conjunción de tres realidades: cultural, religioso y comunitario. Pero ese es un signo nada más, ¿no? Mientras que lo que la iglesia nos enseña es a orar por los difuntos. Algunos salvadoreños señalan que, pese a que no comparten esta tradición de colocar la cruz, respetan lo que representa para las diferentes familias. Es católico, el católico siempre pone su crucita cuando a un ser querido lo matan. Entonces por eso es que ponen la cruz y saben que ahí está, por eso lo vienen a implorar. Y algunos para que dicen que como allí cayó, en el lazo tiempo cuando los católicos creen que de allí se va a levantar. Entonces la cruz le va a servir para levantarse. Esa es la creencia. La Iglesia Católica sostiene que lo más importante es orar por el alma de la persona, más allá de colocar esta cruz. Desde la fe cristiana, al momento de morir, se da la separación del alma y del cuerpo y va a un estado, no a un lugar.
ya sea el estado de la gloria eterna, el estado del infierno o el estado del purgatorio, que es ese momento para purgar la pena del pecado, si es que hay alguna mancha. Por eso es que nosotros oramos por los difuntos, pero no es que una persona muera y su espíritu quede en el lugar. Solo en el año 2025 se reportó la muerte de 1.238 personas en accidentes de tránsito y en lo que va de 2026 ya se contabilizan 453 fallecidos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y por trabajos de voladura de talud en el tramo Los Chorros, se realizará un cierre temporal en la carretera panamericana entre Las Delicias y Colón durante la madrugada de los días 23, 24 y 25. La restricción será únicamente de 1 hora, de 12 de la medianoche a 1 de la mañana, según el Ministerio de Obras Públicas, institución que recomienda a la población tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación. Y en conmemoración del Día Mundial de la Tierra, se realizó la entrega de diferentes tipos de plantas de manera gratuita en distintos puntos de la capital. Aproveché que estoy aquí cerca y vine por mi plantita. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la Plaza Divino Salvador del Mundo en San Salvador. ¿La razón? Asegurarse de obtener una de las plantas que fueron entregadas de forma gratuita para llevar a sus hogares con motivo del Día Mundial de la Tierra. La actividad, orientada a fomentar la conciencia ambiental y el cuidado del entorno, reunió a familias, jóvenes y adultos interesados en contribuir con la reforestación urbana y la protección de los recursos naturales. En El Salvador, donde la cobertura forestal ha disminuido en los últimos años, según el Informe Global de Recursos Forestales de la FAO, acciones como estas buscan mitigar los efectos de la deforestación. Una actividad súper para la población, para poder tener la idea de sembrar arbolitos en la comunidad o incluso para las casas de uno. Siento que es una súper oportunidad para la gente que está accesible en los puntos que se han puesto. Incluso que se yo madrugué por la mía. Ayudan bastante al medio ambiente para mitigar el calor, también es importante tener plantas. Una muy buena iniciativa, mire. Hay que cuidar del medio ambiente y hay que poder hacer un aporte, ¿verdad? Fueron alrededor de 10,000 plantas de diferentes tipos, entre ellas ornamentales, florales y forestales, que fueron entregadas por parte de la Alcaldía de San Salvador Centro en distintos puntos de la capital, tanto para los peatones y los automovilistas que transitan por la zona. Nosotros tenemos un proyecto bastante importante que año con año la Alcaldía de San Salvador está regalando y está ayudando a sembrar más de 50,000 árboles todos los años. Solamente este día se van a entregar 10,000 árboles. Pero este año es sumamente importante porque vamos a duplicar ese número. Vamos a llegar a los 100,000 árboles que vamos a entregar en diferentes puntos de San Salvador Centro y vamos a ayudar a reforestar espacios que se requieren. Yo busqué más que todo una que se mantenga más en el sol, debido a que donde yo vivo da bastante el sol y pues casi no hay sombra y es caliente. Y lo bueno que se han ubicado en una zona que todos podemos pues adquirir una. Florcitas para el sol me dijeron, porque si pega bastante el sol, ¿dónde la voy a plantar? El vivero municipal de San Salvador Centro realiza la germinización de 20,000 plantas cada mes, de las cuales son utilizadas para reforestar plazas y áreas de zonas verdes de la ciudad capitalina. Un informe de Blanca Alas. Y ambientalistas de Centroamérica y Chile analizan diferentes métodos para tratar los desechos sólidos. Carla Araniva se encuentra con ellos y nos amplía los detalles. El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada reunió especialistas de la región para discutir la mala gestión que se está teniendo tanto en América Latina como en El Salvador de los desechos sólidos. Es el plástico el principal contaminante que está afectando tanto el medio ambiente como la salud de la población. Escuchemos. Aquí, de acuerdo a los datos del Ministerio del Ambiente, el 40% de los desechos de la basura, digamos, que recogen, que se genera, es orgánica. Eso debería regresar a la tierra, porque si usted saca de la tierra cosas, deja la tierra sin nutrientes.
Entonces, debe regresarlo. No debe ir para ningún botadero por allá. Debe ser prohibido. Claro, hay que capacitar a la persona para que pueda hacer el compostaje, verá que lo haga, que no es una cosa complicada. El 25% es plástico desechable en su mayor parte. Ahí tenemos ya casi las 2/3 partes, ¿verdad? Otra serie de cosas, metales, vidrio, papel, cartón, textiles, puede reciclarse. Mire, si nosotros nos organizamos, podríamos llegar a una situación casi de 0 basura. Fíjese lo que pasa en San Francisco Angulo. La gente allá no quiere un basurero. ¿Quién quiere un basurero frente a su casa? Nadie, nadie, ¿verdad? Y la alcaldía dice, bueno, ¿y dónde la pongo? Claro, tiene que buscar un lugar. Bueno, entonces analicemos el problema. Bueno, el plástico, primero que todo hay que saber que es un material que está compuesto de miles de sustancias químicas, más de 16.000 sustancias químicas están involucradas en la fabricación de los plásticos para que tengan todas estas diversas características que tienen de flexibilidad, de ser impermeable, de ser transparente o de tener color o de ser duro, etcétera. Y muchas de esas sustancias químicas, más de 3.600 de ellas, son comprobadamente tóxicas para la salud de las personas y del ambiente. Y el 65% de las sustancias químicas que están en los plásticos jamás ha sido testeada para saber si son seguras o no para la salud de las personas o para el ambiente. Por lo tanto, cada vez que se fabrican los plásticos, se fabrican estas sustancias químicas tóxicas también, se liberan al ambiente, los trabajadores de las fábricas de plástico sufren mayormente estas consecuencias, pero luego cuando nosotros usamos los productos plásticos, incorporamos también estas sustancias químicas tóxicas a nuestro ambiente, a nuestra comida, cuando nos alimentamos de comida que está envasada en plástico, cuando tomamos agua envasada en plástico desechable, también incorporamos estas sustancias químicas y micropartículas de plástico que ingerimos. El 24% de los residuos que se generan a diario son plásticos, los cuales terminan en los ríos y en los lagos, generando un fuerte impacto en el medio ambiente. Y es por eso que los especialistas continúan haciendo el llamado a la población a eliminar el uso de estos. Más detalles sobre este tema en las próximas emisiones. Y las primeras lluvias del invierno 2026 podrían ayudar a los agricultores a cosechar antes que llegue la canícula en julio, es decir, un periodo sin lluvias. Dependiendo del tipo de cultivo, así debe ser la fecha para la siembra. El Ministerio de Medio Ambiente ha advertido que en julio habrá una canícula, una situación que preocupa a los agricultores. Por ello recomiendan que se calcule salir con las cosechas antes de esta. Bueno, este es un tema que lo ve el Ministerio de Agricultura. Nosotros estamos en comunicación constante con ellos y dependiendo del tipo de cosecha que se busque, ellos han emitido varias recomendaciones. Una de las recomendaciones que dio Agricultura fue aprovechar estas lluvias tempranas que hemos tenido para que esté cosechable, digamos, antes de la canícula, lo que vayan a sembrar. Esa es una recomendación, pero como repito, depende mucho del cultivo, depende de la zona de nuestro país. Entonces, ellos van a estar informando. Lo que nosotros estamos haciendo es brindándoles pues a diario actualizaciones acerca de cómo va a estar el clima. Aunque el año tendrá 2 canículas y fenómeno del Niño, López no descartó el riesgo de pérdidas en la agricultura por intensas lluvias en el país durante el invierno. Siempre se esperan afectaciones por tormentas, siempre se esperan afectaciones por huracanes, como sucede todos los años, pero sí la cantidad de lluvia que vamos a tener contabilizada al final del año pues va a ser mucho menor. De eso se trata el fenómeno del Niño. Así que hacemos la recomendación, 2 recomendaciones principales. La primera es mantenerse informados por las fuentes oficiales y segundo, acatar cualquier disposición o cualquier recomendación de las autoridades. A partir de la segunda quincena de mayo se establece la temporada de lluvias en El Salvador, que vendrá acompañada de tormentas tropicales y huracanes, según las proyecciones del Ministerio de Medio Ambiente en sus perspectivas 2026. Este es un informe de Moisés Bonilla. Gracias por el informe. Y del 16 al 27 de abril, cuerpos de socorro se preparan en un ejercicio multinacional para fortalecer su respuesta ante desastres, con simulaciones de búsqueda y rescate. Más detalles con la periodista Jacqueline Orellana.
Del 16 al 27 de abril, cuerpos de socorro se estarán preparando mediante el ejercicio anual multinacional de entrenamiento militar y seguridad CETAN. Esto para fortalecer las capacidades de respuesta ante un desastre natural. El CETAN es un ejercicio a nivel centroamericano y el Caribe, en conjunto con el Comando Sur de Estados Unidos, donde se convocan a diferentes países para que puedan participar en lo que son simulaciones, simulacros, y se genera un ejercicio final, el cual conlleva lo que es el desarrollo de todas las prácticas en conjunto que se han estado ejercitando. Durante este periodo, los rescatistas tendrán que hacer varios ejercicios de simulación de rescate y búsqueda. De búsqueda, donde se aplican diferentes técnicas, tanto con aparatos tecnológicos como con las personas, donde se inicia el tema del llamado en alguna situación de terremoto y se comienzan, digamos, ya a aplicar las otras técnicas que son las técnicas de rescate en estructuras colapsadas, donde participan una serie de elementos, ya tanto humanos como elementos como herramientas, accesorios. El Salvador será la sede y contará con la participación de varios países, entre estos Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Belice. Con esta información regreso la señal al estudio principal. ¡Feliz día! Más de 400 cabecillas de una estructura criminal están enfrentando audiencia por diversos delitos. Entre estos, los múltiples homicidios que obligaron a implementar el régimen de excepción en el país y que ha logrado la captura de más de 91,000 miembros de las diferentes estructuras delictivas. Un fin de semana que marcó la historia del país por el homicidio de 86 salvadoreños está siendo recordado en la audiencia abierta en contra de 486 cabecillas de una estructura criminal. Entre estos, la Fiscalía General de la República destaca a 22 ranfleros históricos. A estas muertes se le suma el asesinato de 80 agentes policiales y 9,000 hechos criminales. Durante el juicio se han presentado pruebas testimoniales que confirman la participación de los delincuentes en más de 47,000 delitos entre 2012 y 2022. Todas estas muertes se le van a atribuir a los ranfleros históricos. Los ranfleros históricos, que son 22, entre ellos digamos, están los mayores representantes como Borromeo Enrique, el Diablito de Hollywood, tenemos el Colocho de Wester, tenemos al Crook de Hollywood, el Cola de Wester. A todos ellos se les pretende atribuir la totalidad de los homicidios que fueron responsabilidad de esta estructura. Una de las modalidades que estos criminales utilizaban para atacar a su víctima es la figura de válvulas abiertas. Con esta, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la policía, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a sus exigencias, además de cometer actos terroristas en contra de puestos policiales u otra institución pública. Pretendemos que ilustrar al tribunal prácticamente todo el corporativo criminal, su estructura, su conformación, sus lugares de influencia, todo el actuar delictivo. Entre los casos atribuidos a los imputados se encuentra un doble homicidio perpetrado en 2019 en Morazán, en el que fueron asesinados 2 soldados bajo órdenes de cabecillas. Asimismo, se les vincula con un atentado con granada ocurrido en 2017 en el Centro Penal de Ciudad Barrios y con el homicidio de un fiscal en 2015, quien se desempeñaba como jefe de la unidad de vida de la Oficina Fiscal de Usulután. A estos individuos también se les imputan delitos como homicidio, desaparición de personas, agrupaciones ilícitas, rebelión y extorsión, entre otros. Los acusados fueron capturados en el marco del régimen de excepción y son los primeros en ser juzgados tras la aprobación de reformas constitucionales que contempla la cadena perpetua en el país.
Se prevé que en los próximos días continúe la audiencia con la presentación de más pruebas en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Un informe de Carla Araniva. 3 hombres fueron condenados por el delito de agresión sexual contra menores de edad. Entre los imputados se encuentra un maestro que aún es prófugo de la justicia. Un maestro fue condenado en ausencia a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada. De acuerdo a la Fiscalía, Wilber Antonio Gutiérrez Martínez cometió los abusos entre 2023 y 2025, cuando el imputado se desempeñaba como profesor en una escuela ubicada en el distrito de Tonacatepeque, donde aprovechaba cuando la víctima estaba sola en el centro escolar para abusarla. En otras ocasiones lo hacía mientras impartía clases y tocaba a la menor, quien posteriormente decidió denunciar lo ocurrido. Pese a que aún no ha sido detenido, se impuso la condena en ausencia, la cual deberá cumplir una vez sea capturado. Mientras que otro agresor sexual también fue condenado a 12 años tras las rejas por abusar de una niña de 9 años en San Juan Opico, La Libertad. El hecho ocurrió en el año 2018, cuando Tomás Eliseo Alvarado comenzó con los abusos de la menor, quien visitaba a su abuela paterna, y mientras su familia salía a trabajar, quedó a solas con él, y es ahí donde este sujeto cometió el delito. Al imputado se le procesó por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y además de la pena de prisión, está obligado al pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. Además, según la Fiscalía, un adolescente fue sentenciado a 20 años de internamiento por los delitos de trata de personas agravada y violación en menor o incapaz en San Miguel. La víctima fue contactada por redes sociales, a quien manipuló y convenció de abandonar su hogar para irse a vivir con él. Posteriormente, el procesado y su hermana la amenazaron y la obligaron a prostituirse. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y habitantes de una residencial en San Jacinto desmintieron que en la zona haya presencia de pandillas. Declaraciones que surgen tras la difusión de una denuncia hecha por el conductor de una plataforma de transporte digital. Me fui a traer pasajero a una colonia en San Jacinto y pues la sorpresa, todavía hay bichos pandilleros en el lugar. Este es el video que tomó por sorpresa a los habitantes del reparto Cuscatlán en San Jacinto. Se trata de un conductor de Uber que denunció ser intimidado por un presunto pandillero mientras esperaba a una clienta. No le bastó quedarse ahí, sino trata de acercarse más donde yo estaba. Observa. La usuaria de la plataforma confirmó que aún había presencia de criminales en la zona, una declaración que alertó a las autoridades. Todavía hay muchachos aquí, ¿va? Desde que ese video se hizo viral, la presencia policial en la zona incrementó, pero varios residentes afirman que se trató de un malentendido y que la persona denunciada no es miembro de ninguna estructura. Porque el muchacho es amigo mío. ¿A la persona que le pasó? Sí, allá vive, entonces para mí sí es un malentendido porque el bolito, o sea, él ahí venía caminando y cabal lo agarraron de allá de la cámara. Pero la verdad que aquí está limpio, fíjese. Sí, pues sí, porque uno, si no, uno dijera la cosa, pero sí está limpio. Incluso la policía intervino al sujeto denunciado durante un operativo, dicen los habitantes. El día que se hicieron presentes los agentes policiales con el operativo, salió el muchacho a decir que él era el del video, el que estaba sentado acá, porque él es de aquí mismo, de la colonia. Él desmintió eso, indagaron, creo yo, sobre él, el DUI, el teléfono, le revisaron todo y pues todo bien, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí siempre ha sido una colonia tranquila, creo que es de las más tranquilas de San Jacinto. Otra residente comenta que desde que se implementó el régimen de excepción, la zona quedó libre de pandillas. Sí, en su tiempo, antes de que estuviera esto del régimen, sí estuvo feo, pero no era que aquí había muchachos, sino que venían de otras partes. Pero desde que empezó el régimen, no, esto ha estado bien tranquilo. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales. Y la imagen de varias instituciones de gobierno está siendo utilizada por delincuentes para estafar a los salvadoreños.
Conozca cómo identificar estos engaños. Los ciberdelincuentes están utilizando supuestas entidades gubernamentales para llevar a cabo estafas. La más reciente involucra al Ministerio de Hacienda mediante el envío de correos electrónicos falsos que alertan sobre supuestos saldos a favor, reclamaciones de saldo o disponibilidad de devoluciones. Todo con el único objetivo de robar los datos de los contribuyentes. La institución aclaró en sus redes sociales que esta información es falsa y que no debe ser tomada en cuenta para proporcionar datos personales y mucho menos bancarios. Asimismo, recomiendan verificar siempre la dirección del correo electrónico, el uso correcto de logotipos y colores institucionales, así como prestar atención a posibles errores ortográficos o de redacción. También sugieren identificar si los mensajes presentan un tono insistente o alarmante y confirmar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Hacienda. Otra entidad de gobierno que denunció nuevas modalidades de estafa es el Viceministerio de Transporte, pues están enviando mensajes y correos que hacen creer a las personas que tienen multas pendientes por pagar e incluyen enlaces para hacer el depósito inmediato. El ministro de Obras Públicas reiteró que se trata de un engaño. Si a alguna persona le cae un mensajito con una cuenta bancaria, pues eso es un indicador que pues es un fraude, ¿verdad?, el que se quiere cometer en ese momento. Nosotros no colocamos ninguna cuenta en la cual las personas tengan que hacer un depósito, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer una persona es consultar en línea en la página de sertracen.com.sb, pleca consulta multas, y ahí pues puede ver la información si efectivamente tiene una infracción de tránsito. Si le aparece en la página web, pues lo puede hacer el pago en línea en la misma página web o pues lo puede ir a hacer a la sucursal de Sertracen. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA también ha sido blanco de estafas en las que, por medio de mensajes o publicaciones, se ponía a la venta equipaje olvidado o no reclamado en el aeropuerto internacional. Desde hace varios meses, la institución viene desmintiendo estos mensajes falsos y piden a la población no hacer clic en enlaces sospechosos que terminarán robando su información tanto personal como financiera. Este es un reporte de Fernando Morales. Y el Hospital Rosales presenta avances importantes, probablemente habilitado al público en los próximos días. Así se observa desde las alturas el nuevo Hospital Rosales, el cual podría iniciar operaciones próximamente, según lo dio a conocer el titular del Ministerio de Salud. El funcionario destacó importantes avances en su adecuación, actualmente en fase final, aunque no precisó una fecha exacta para su apertura. Como ustedes han visto, el hospital en su infraestructura está casi completa, se está realizando todo lo necesario para que esté a la brevedad y por supuesto para que pueda tener esa atención de tercer nivel que es sumamente importante en el país y que de esta manera pues pueda incorporarse como uno de los hospitales o de los prestadores de servicios de salud que necesita el país para avanzar. ¿Para cuándo va a estar? Esperamos que esté pronto. La ciudadanía al ver la nueva edificación le da confianza que el nivel de salud será mejor. Otros opinan que se debe invertir también en medicamentos, así como se ha hecho en infraestructura. Esperamos que mejore, ¿verdad? Aunque las opiniones estén divididas, pero creo que si nos enfocamos en algo, tenemos la misma mentalidad que mejore todo. Porque eso es todo lo que quiere El Salvador, que mejore, que no nos vendan un mundo de fachada. Pero ahora las instalaciones están, bueno, o sea, para mí pues es algo que la gente ¿cómo se llama? Le es bien importante. Yo veo de que todo está prosperando, todo está rejuveneciendo en estas cosas, ¿verdad? Pero espero pues que el señor presidente pues ponga de su parte y ponga buenas personas para que den un buen servicio, ¿verdad? Un buen tratamiento a las personas que lo necesitan. Las nuevas instalaciones del Hospital Rosales costaron más de $61 millones entre su construcción y equipamiento. Esto con fondos propios del Estado. Contará con 4 niveles y 2 sótanos. Tendrá la capacidad de brindar 1.400 consultas y hasta 120 cirugías diarias. Este es un informe de Moisés Bonilla. Ahora hablamos del déficit habitacional que continúa afectando a miles de salvadoreños, mientras el acceso a vivienda propia sigue siendo limitado en el país.
déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos en El Salvador. Según datos de la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, únicamente el 55.3% de la población es propietaria de la vivienda que habita. Ante este panorama, el Fondo Social para la Vivienda, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, implementa nuevas disposiciones especiales orientadas a agilizar y facilitar los permisos de construcción en proyectos de interés social con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda. Datos, hay números, hay un déficit cualitativo y cuantitativo. En el tema cualitativo, la entrega de escrituras ayuda a mejorar el tema de sus viviendas. En el tema cuantitativo, definitivamente necesitamos más vivienda, hay un gran déficit, por eso se está trabajando con las nuevas disposiciones especiales desde el Ministerio de Vivienda para apoyar y facilitar los permisos de construcción en proyectos de vivienda de interés social, y es lo que estamos haciendo. Tenemos en este primer trimestre del 2026. A la fecha, la institución ha otorgado créditos para la adquisición de vivienda por un monto total de $1.180 millones, beneficiando a 50.000 familias. Además, destina mensualmente alrededor de $16 millones en financiamiento para proyectos habitacionales privados. Tuvimos una reunión con unos empresarios que quieren hacer 4.000 viviendas en San Martín, hay otro que quiere hacer carretera al Puerto de la Libertad, edificios de apartamentos, todavía en la zona entre Nuevo Cuscatlán y Zaragoza, en altura y de interés social. Entonces, tenemos bastantes propuestas, bastantes empresarios que se están dedicando, y este rubro es un rubro con muchísima demanda y la oferta es mínima, pero les estamos dando ese acompañamiento y abriendo las puertas para poder lograr llegar a ese precio de esa vivienda que la gente necesita. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, recomendó a la población mantener cautela ante posibles estafas en traspaso de titularidad y en la compra de viviendas en proyectos sin aval crediticio por parte de las autoridades competentes. Entonces no se dejen engañar por alguna empresa constructora que les diga, no, el fondo no quiere dar los créditos. Eso no es cierto, nosotros a eso nos dedicamos, o sea, queremos dar más créditos. Obviamente tienen que demostrar, acérquense, pregunten antes de firmar, consulten, no se dejen engañar por empresas que a veces los hacen firmar documentos que los comprometen a unas tasas de interés altísimas. Solo en los primeros 3 meses del 2026, el Fondo Social para la Vivienda ha colocado $44.42 millones en créditos habitacionales. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Llegó el verano con Farmacia La Buena. En esta temporada, proteger tu bienestar y el de tu familia es nuestra mayor prioridad. Disfruta de descuentos exclusivos todos los días en productos de conveniencia para tus vacaciones. Estamos siempre cerca de ti, brindándote la mejor atención y calidad de oriente a occidente. Este verano confía en los expertos. Visítanos en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales o solicita tu pedido al 2609-9000. Farmacia La Buena, la farmacia